Bien, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre resonancia magnética nuclear de sólidos, explicar un poquito, bueno, pues las características que tienen, ¿vale? Voy a poner opciones de puntero en pluma, ¿vale? Y vamos a ir viendo sobre todo resonancia magnética nuclear de sólidos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver. La de RMN de líquidos ya la veremos más adelante. Bueno, es ya como todos y todas lo hemos hablado en clase, es una resonancia nuclear, porque vamos a hablar de los núcleos, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, vamos a hablar del núcleo de hidrógeno y del carbono, ¿eh? Aquí, bueno, tenemos el átomo de deuterio, que es importante también en RMN para ajustar el equipo y demás. Magnético, esto es un poco una tontería, pero bueno, porque una carga eléctrica como la que tenemos en el núcleo, al girar va a generar un campo magnético, y esa es la clave de la resonancia magnética nuclear, porque ese campo magnético que se genera en el núcleo interacciona con el campo magnético que está generando el equipo de resonancia magnética nuclear. Y eso va a permitir, pues, encontrar unas señales, como estas que tenemos aquí, que luego nos van a permitir identificar moléculas y demás. Bien, vamos a ir un poquito rápido en el tema de la descripción técnica, luego pasaremos a las aplicaciones en materia orgánica y cómo la utilizamos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco una tontería también, es como montar una Harley, es decir, resonancia magnética nuclear de sólidos. Y ahí me gusta siempre citar esta frase de un artículo de Caroline Preston, una investigadora muy prestigiosa en el tema de resonancia magnética nuclear, creo que es canadiense, si no me engaño, y dice que, bueno, pues yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Está poco utilizado la resonancia magnética nuclear de sólidos porque falta instrumentación y también expertos y cursos para entrenar a la gente en esta técnica. Bueno, aquí tenemos cómo se prepara la muestra. Para RMN de sólidos es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener es la muestra bien pulverizada, aquí un mortero. Una vez que la tenemos bien pulverizada, la vamos a poner en este embudo, y este embudo, como cualquier embudo, sirve para recoger muestra, como tenemos aquí, y introducirla en el recipiente que queremos. Veis que este embudo es sólido. ¿Por qué? Porque por debajo se va a introducir este rotor, que es lo que vamos a llenar con la muestra de polvo. Es decir, esto iría ahí dentro, ¿vale? Al estar metido así, evitamos que se nos pierda y llenar un rotor que tiene, en este caso, alrededor de 4 milímetros de diámetro y aproximadamente un par de centímetros de longitud. Caben unos 100 miligramos más o menos de muestra. Una vez que hemos llenado el rotor, lo comprimimos bien con este émbolo manual, que es una pieza metálica, y lo comprimimos, y luego le vamos a poner este tapón. Veis que este tapón tiene como una estrellita, como si tuviera aletitas de una estrella, y esto sirve porque cuando ponemos el rotor en el equipo lo vamos a hacer girar a gran velocidad utilizando aire comprimido, y estas estrellitas sirven para hacer girar el rotor a la velocidad adecuada. ¿Qué características tiene un sólido? Bueno, pues un sólido tiene una estructura ordenada. Esa es la clave del tema, esa estructura ordenada de los átomos. Mientras que en un líquido, esos átomos van a estar girando de forma aleatoria a gran velocidad. Y esto es muy clave, porque elimina la anisotropía estructural que vamos a ver en los RMNs de sólidos. Los sólidos son anisotrópicos, es decir, en función de la dirección en lo que nos movamos, vamos a tener unas propiedades u otras, y eso es clave también por la orientación del campo magnético externo, que siempre está en la misma dirección. Esto tiene como consecuencia hacer que la línea de los RMN de sólidos sea muy ancha, mientras que en RMN de líquido nosotros tenemos señales estrechas, en RMN de sólidos pues vamos a tener señales anchas, con lo cual la resolución a la hora de identificar moléculas es siempre mucho más complicado. Bueno, si tenemos un cristal, bueno, pues ya tenemos también una estructura regular y bien ordenada. Normalmente lo que vamos a tener en RMN de sólidos van a ser muchos cristales con diferentes orientaciones,
porque es un polvo, está en polvo. Entonces eso va a generar señales pues muy diferentes en función de la orientación, que hacen que esa señal que obtengamos sea una señal muy ancha. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la anisotropía, es decir, en función de la dirección, si nosotros ponemos un peso en una barra de madera con esta orientación, aguanta el peso, mientras que si lo ponemos así, pues no va a aguantar. Es decir, es un poco para ilustrar esa anisotropía que tenemos aquí. Entonces, en función de la orientación de esos átomos dentro del cristal, vamos a tener diferentes señales. Y eso lo que hace es que la señal se ensanche. Entre esta orientación y esta, pues tenemos todas las posibles orientaciones que hacen que se ensanche la señal y nos den este tipo de formas habitualmente. La clave es el acoplamiento entre los átomos. Ese acoplamiento dipolar, tenemos la interacción de los núcleos magnéticos en ese sólido. Vamos a hablar de los spines nucleares, de por ejemplo dos átomos. El spin S puede estar afectado por el spin I, y eso es ese acoplamiento dipolar que depende del campo magnético y del ángulo que forman esos átomos I y S con ese campo magnético externo. Y eso pues nos da la constante de acoplamiento, la constante dipolar, de ese acoplamiento, que también depende de los ángulos de los radios giromagnéticos, del momento y de la distancia entre esos átomos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono, que son los claves en el RMN de sólidos. Toda esta parte de teoría tampoco nos interesa mucho, nos sirve para explicar cómo se hace el experimento de RMN. Y es porque ese acoplamiento dipolar entre los átomos, que contribuye al ensanchamiento de las señales, depende del ángulo que forman el radio que une a esos átomos con el campo magnético externo que tenemos aquí. Ese ángulo teta es clave para explicar ese acoplamiento dipolar que tenemos aquí. Vale, y pues aquí tenemos el valor de D de ese acoplamiento dipolar. Y lo que queremos es que este valor de este acoplamiento sea cero, porque eso contribuye, si no fuera cero, contribuye al ensanchamiento de la señal. Y tenemos que, pues buscamos que la señal sea lo más estrecho posible para aumentar la resolución del espectro. Ese ángulo que nos da ese valor cero es el ángulo de 54,74 grados. Ese ángulo se denominó ángulo mágico. Ese ángulo mágico nos hace que este valor sea cero. Aquí tenemos los átomos I y S, y otra cuestión importante es que vamos a hacer que el rotor donde está la muestra, ese que hemos visto que se llenaba con el embudo, ese rotor tiene que estar girando a gran velocidad. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tratar de imitar las condiciones que tienen los átomos en medio líquido, es decir, ese giro tan rápido que hacen los átomos, no, las moléculas en medio líquido, hace que las señales se estrechen, mientras que si no giran vamos a tener todas esas orientaciones posibles, es decir, es tratar de promediar todas esas orientaciones que vamos a tener en el polvo, por esos pequeños cristales de los sólidos. ¿De acuerdo? Entonces buscamos girar lo más rápido posible la muestra dentro de las posibilidades de nuestro equipo. Es decir, por un lado tenemos el giro al ángulo mágico, que sería el ángulo mágico, y el giro que nos trataría de imitar las condiciones que tenemos en medio líquido. Por eso se llama Magic Angle Spinning, giro al ángulo mágico. ¿Vale? Bueno, aquí es un dibujo que vemos, es esas estrellita que hemos dicho del tapón, que hace que gire esto a gran velocidad. Aquí tenemos la muestra,
el giro al ángulo mágico y la velocidad de rotación. Vale, esto serían cuestiones técnicas. Veis que aquí esto está inclinado con el giro al ángulo mágico, es decir, cuando ponemos la muestra está en vertical y cuando cae la muestra se produce este giro al ángulo mágico. Esto veremos ahora otra imagen de la sonda. Aquí tenemos, esto sería un rotor del que utilizamos nosotros, tiene unos 4 milímetros de diámetro y caben unos 100 miligramos de muestra, pero podemos tener rotores más grandes que permiten introducir más cantidad de muestra, lo cual pues aumenta siempre la sensibilidad del experimento cuanto más muestra tenemos. Aquí, bueno, por un límite de 35 kHz en la velocidad de giro, pero hay equipos que llegan a velocidades mucho más altas, sobre todo los que trabajan con proteínas de membrana y demás, que es otra técnica ya especial. Bueno, esto sería un rotor que se introduce debajo del equipo de resonancia magnética nuclear. Esta parte, si le quitamos esta cubierta protectora, tenemos toda la parte electrónica y donde va a entrar la muestra, que está en vertical, pero luego se gira con ese ángulo mágico. Esto se introduce en el equipo. El equipo de resonancia puede tener sondas de líquidos, sondas de sólidos y otras sondas especiales. Vale, si ya vamos al experimento, que es lo que nos interesa del RMN de sólidos, vamos a ver el ejemplo de pues si tenemos este aminoácido en sólido y lo hacemos en modo estático, es decir, si giro al ángulo mágico y sin desacoplamiento entre los átomos, pues tenemos una señal que es imposible ver nada, ¿no? Si bueno, pues hacemos el desacoplamiento con el hidrógeno, es decir, quitamos la señal del hidrógeno, porque aquí esta señal es muy grande, estos hidrógenos están generando una gran señal. Hay que recordar que el hidrógeno, vemos el 100% de ese hidrógeno, que es en abundancia natural. El hidrógeno 1 es prácticamente el 100% de todo el hidrógeno que hay y es el átomo más sensible, mientras que en el carbono vamos a ver alrededor del 1% del carbono 13, que es lo que estamos viendo aquí. Estos espectros son de carbono, no de hidrógeno. Pero si lo hacemos en estático y sin desacoplamiento, es decir, sin eliminar la señal del hidrógeno, vemos este ensanchamiento. Si hacemos desacoplamiento, eso quiere decir que vamos a eliminar la señal del hidrógeno, es decir, no vamos a dejar que relaje, luego veremos qué es lo que significa ese relajamiento del hidrógeno, pues tenemos estas señales de aquí del carbono. Si hacemos el desacoplamiento y el giro al ángulo, la velocidad girando la muestra, obtenemos unas señales más estrechas. Este otro espectro de aquí es el mismo que el de arriba, es decir, sin desacoplar el hidrógeno, pero girando la muestra. Vemos que aparecen algunas señales, pero tampoco son muy informativas. Estamos viendo este carbono de aquí, y esto de aquí pues serían estas señales de aquí, y este otro carbono prácticamente ni se aprecia en el espectro, es decir, esto sería este de aquí, el CH3, el metilo. De acuerdo, entonces lo que es importante es desacoplar la señal del hidrógeno y girar a gran velocidad con la orientación del ángulo mágico. El experimento que más se utiliza en RMN es el experimento de polarización cruzada. Y vamos a ver qué significa eso de polarización cruzada. Es decir, vamos a polarizar el átomo más abundante y más sensible, como es el hidrógeno, y transferir esa magnetización, esa polarización, al átomo de carbono. Podríamos hacer también de nitrógeno o de silicio y de otros átomos, pero bueno, nos vamos a centrar en el átomo de carbono. Bueno, consiste, como hemos dicho, en transferir la magnetización del hidrógeno al carbono, gracias a la propiedad de, vamos a ver qué significa esto, de Harman-Hahn, en un tiempo de contacto. Es decir, vamos a dejar que haya un contacto, por eso contacto no es un contacto físico, entre la polarización de los átomos que hemos polarizado, que son los átomos de hidrógeno, para que transfieran esa polarización, esa sensibilidad con respecto al campo magnético, a los átomos de carbono, que no vamos a polarizar directamente, sino que lo vamos a hacer de una manera indirecta a través de esa polarización cruzada de los átomos
de hidrógeno a los átomos de carbono. Y al mismo tiempo no vamos a dejar que los átomos de hidrógeno generen ninguna señal, desacoplando esos átomos de hidrógeno. ¿Vale? Esto sería un poco el esquema. Es decir, tenemos el átomo de hidrógeno, ¿vale? Que ese átomo de hidrógeno, bueno, pues está orientado con el campo magnético externo, que sería el B sub 0, que estaría orientado en ese sentido. Tiene ese movimiento de precesión alrededor de ese eje Z, y lo que vamos a hacer es magnetizar, o polarizar, mejor dicho, el átomo de hidrógeno. Al polarizarlo, vamos a llevarlo al plano XY, vamos a cambiar la orientación, es decir, vamos a llevarnos esto al plano, y tenemos aquí el vector de la polarización del átomo de hidrógeno en el eje Z. Y cuando se alcanza la condición de Harman-Hahn es cuando la razón giromagnética por el campo magnético de ese hidrógeno es igual a la razón giromagnética del carbono por el campo magnético que está sintiendo el carbono, que lo tenemos aquí. Cuando estas son iguales, estas relaciones de Harman-Hahn, entonces se produce esa transmisión de polarización del átomo de hidrógeno sobre el átomo de carbono, y nos llevamos el átomo de carbono al plano XY. Y una vez que está en el plano XY, dejamos que la señal vuelva al equilibrio. Al volver al equilibrio, es decir, a orientarse con el campo magnético externo, es decir, ese campo magnético externo que tenemos, que están dentro, que están viendo los dos átomos porque están en la muestra, cuando dejamos que esa señal relaje, es decir, vuelva otra vez al equilibrio, pues vamos a tener una señal eléctrica. Es decir, cuando un campo magnético se mueve, el campo magnético que tienen esos átomos, que estarían orientados del carbono, cuando vuelven otra vez al equilibrio, es decir, vuelven otra vez a la situación inicial, al moverse ese campo magnético, genera una pequeña señal eléctrica que tenemos aquí. Esto es la FIT, la Free Induction Decay. Vamos a explicar esta diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Que está alineado con el campo magnético externo que tenemos aquí, B sub 0. Aplicamos un pulso de 90. ¿Qué significa aplicar un pulso de 90? Que lo tenemos aquí representado. Esto sería el pulso de 90, ¿vale? El pulso de 90 grados lo tenemos aquí, sobre el hidrógeno. Es decir, vamos a hacer mediante ondas de radiofrecuencia, es la energía que permite llevar la magnetización del eje Z al plano XY, lo tenemos aquí, ¿vale? Y ese es el punto clave, es decir, aplicamos ese pulso de 90 grados, que ya está medido, bueno, según el equipo, para llevar la magnetización del hidrógeno al plano XY. Cuando se alcanza la condición de Harman-Hahn, esa magnetización se transfiere al carbono y nos llevamos el carbono al plano XY. ¿Cuándo ocurre esto? Eso ocurre en ese tiempo de contacto, o mixing time para cuando se habla del hidrógeno, o contact time cuando se habla del carbono. Ese tiempo de contacto entre la magnetización del hidrógeno y la magnetización del carbono lleva la magnetización del carbono al plano XY. Cuando dejamos de aplicar ese pulso, ese contact time, y empezamos a recoger señal del carbono, vamos a ver una señal eléctrica, que sería esto, que es la FIT, ¿vale? Que es lo que recogemos. Luego, esa señal, esa FIT, se le aplica a la transformada de Fourier y se obtiene el espectro. Lo que es muy importante es que durante ese tiempo que estamos recogiendo la señal del carbono, no se recoja ninguna señal del hidrógeno. ¿Cómo se consigue eso? Pues manteniendo el hidrógeno en el plano XY con esa alta energía de desacoplamiento. Necesitamos una gran cantidad de energía para mantener el hidrógeno en el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, voy a volver para atrás, perdón, una vez que hemos recogido la señal, este mismo experimento lo tenemos que realizar muchas veces. ¿Por qué? Porque la señal que estamos generando con un solo pulso, esto sería un solo pulso, un solo experimento,
Es decir, esto hay que repetirlo muchas veces, es decir, dejamos un delay, un tiempo de, ¿vale?, un tiempo de relajación para que, sin recoger ninguna señal, el hidrógeno vuelva otra vez a la situación inicial que tenemos aquí, y otra vez aplicamos otro pulso de 90, otra vez dejamos el contact time y otra vez recogemos señal. Esto lo hacemos muchas veces para conseguir que todas esas señales sumadas aumenten bastante la sensibilidad del experimento. Este sería otro tipo de experimento que es lo que podemos pensar que es más fácil, que es excitar directamente. Es decir, sin pasar por el hidrógeno, vamos a aplicar un pulso de 90 directamente sobre el carbono, ¿vale? Sobre el carbono 13, aplicamos un pulso de 90 y recogemos la señal. Siempre tenemos que desacoplar el hidrógeno para evitar que aparezcan esos ensanchamientos de las señales, ¿vale? Y tenemos aquí la FIT directamente, sin pasar por el hidrógeno. Esto sería lo que se llama una excitación directa, o experimento Blythe-Dyer. Bueno, el Bloch, perdón, Blythe-Dyer no, perdón, eso es de otra cosa. El experimento de Bloch, ¿vale? Bloch-Decay se llama. Bien, esto sería, y también habría que adquirir muchos experimentos, uno u otro. Normalmente el número de scan pues van a ser a lo mejor 4000 scan, es decir, repetimos el experimento 4000 veces y sumamos todas las FIT y al final obtenemos la señal final. ¿De acuerdo? Y lo que también es muy importante en estos experimentos es ese delay, ese tiempo entre experimento y experimento. ¿Por qué es muy importante en este tipo de experimentos? Porque ese delay determina el tiempo total del experimento. Si nosotros dejamos un delay entre scan y scan muy corto, podemos hacer muchos experimentos en una hora, por ejemplo. Muchos scan, perdón, en una hora. Si ese delay es muy largo, pues, por ejemplo, yo que sé, vamos a suponer que sea de 30 minutos. Entonces, si es de 30 minutos, ¿cuántos scan podemos hacer? 2. ¿No? Si ese delay es de 1 segundo, pues podemos hacer muchísimos más en una hora. Y entonces ahí donde está la clave y la diferencia entre esa polarización directa sobre el carbono, que podría ser, digamos, bueno, vamos a excitar directamente el carbono y no vamos a trabajar sobre el hidrógeno, que sería en la polarización cruzada. Aquí esto sería el hidrógeno 1 y esto sería el carbono 13. Y aquí estamos directamente sobre el carbono 13. ¿Vale? Siempre hay que desacoplar, eso sí. Desacoplamiento siempre. Bueno, este sería el tiempo de contacto y adquirimos la señal, la polarización cruzada. El tiempo de repetición aquí depende de T1, el tiempo de relajación del hidrógeno, que está alrededor de 1 segundo, ¿vale? Y el tiempo de relajación del carbono, si estamos haciendo un experimento sobre el carbono, pues está alrededor de 190 segundos. Veis que la diferencia de tiempo es muy importante entre un experimento y otro, es decir, en el mismo espacio de tiempo podemos repetir muchas veces el experimento de polarización cruzada y muy pocas veces en polarización directa, en excitación directa. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a ver esta molécula, tiene un tiempo para el hidrógeno de 1,7 segundos y de 190 segundos para el carbono. Es decir, es una diferencia muy importante. Bueno, esto serían las relaciones giromagnéticas, es decir, la sensibilidad de un átomo y otro. Es importante que esto sea cuanto más grande mejor. El hidrógeno es el más sensible, el átomo más sensible. Vale. Y vamos a ver un ejemplo de comparar experimentos en polarización directa y en polarización cruzada. Para el estigmasterol, que es el colesterol que encontramos en hongos. El primer espectro corresponde a un experimento de polarización cruzada, de cross polarization, con 448 scan, repeticiones, un tiempo de entre scan y scan de 3 segundos y necesitamos 22 minutos para obtener este espectro. Cada uno de estas señales corresponden a los diferentes carbonos de la molécula. Y el segundo
experimento que tenemos es de polarización directa, 448 repeticiones, 3 segundos y tardamos también 22 minutos. Si observáis de un experimento a otro, por ejemplo, estas señales están muy poco intensas de aquí, estas otras prácticamente las hemos perdido, estas de aquí sí que se ven bien, esta pues parece que también. Aquí en esta otra parte, alto campo, pues tenemos una señal ancha que aquí no tenemos, y todas estas otras las hemos perdido, que prácticamente no están aquí abajo. Si nos fijamos en el espectro de abajo, que es prácticamente igual que el primero, que el de arriba, es un experimento de... bueno, estas son las señales que son importantes, las están marcadas aquí. En este segundo experimento, es un experimento de polarización directa, también con 448 scan, pero el tiempo entre scan y scan no es de 3 segundos, sino de 120 segundos. Claro, tardamos 15 horas, pero el espectro que tenemos es muy parecido al de arriba, son muy parecidos. Pero tenemos unas señales que están aquí, que no aparecen en el espectro de arriba. Esas señales corresponden a los carbonos cuaternarios que no tienen hidrógeno unido. Esos carbonos cuaternarios, como aquí estamos en polarización directa, polarizando el hidrógeno y transfiriendo la magnetización del hidrógeno al carbono, estamos perdiendo esas señales de esos carbonos cuaternarios. Depende de nuestra muestra, si tienen muchos o pocos carbonos cuaternarios, podremos decidir hacer un experimento de polarización directa, aunque nos lleve un tiempo verdaderamente largo. Bien, bueno, esto sería cómo funciona el equipo. Aquí tenemos un espectrómetro. Dentro de este, bueno, aquí tenemos el campo magnético, un superconductor. Introducimos la muestra. Las ondas de radio son las que van a permitir esa polarización de la muestra, y al final recogemos el voltaje. Bueno, estos serían diferentes para ver el tiempo del reciclado óptimo, ¿vale? Entre scan y scan. Es decir, si tenemos un tiempo muy grande, bueno, pues tenemos que el experimento va a ser más cuantitativo porque recogemos mejor la señal. Y si el tiempo de entre experimento y experimento es muy pequeño, no dejamos suficiente tiempo a que la relajación del hidrógeno se produzca y perdemos señal. Esto sería en cuanto al tiempo de reciclado. Es decir, hay que ajustar en un experimento que nosotros queremos hacer con una muestra determinada cuál es el mejor tiempo entre experimento y experimento para no perder señal, y que ese tiempo sea lo suficientemente bajo para poder repetir muchas veces el experimento. Porque claro, si dejamos un tiempo entre experimento y experimento de 30 segundos, vamos a obtener un experimento que pueda acercarse a que ser cuantitativo. Sin embargo, bueno, pues vamos a hacer menos scan, porque el tiempo que necesitamos para hacer esos reciclos son más grandes. Otra cuestión importante, el tiempo de contacto. Si os acordáis, en el experimento tenemos el pulso de 90, luego el contact time, digamos esto sería para el hidrógeno, aplicamos ese pulso de 90, dejamos el contact time y luego hacemos el desacoplamiento, y en el carbono, es decir, tenemos ese tiempo de contacto, el contact time, y luego obtenemos la señal, ¿vale? Este tiempo de contacto es fundamental, el tiempo que dejamos. Si dejamos un tiempo muy corto, que sería lo que estamos viendo aquí, por ejemplo en esta zona de esta señal, y vemos que tenemos muy poquita señal. Es decir, pensad en un espectro, ese espectro tiene pues esas señales, y estamos mirando cada una de esas señales. Vamos a centrarnos en una, por ejemplo en esta, y vemos cómo cambia esa señal con el tiempo de contacto. Si tenemos un tiempo de contacto muy pequeño, pues hay poco tiempo para transferir la magnetización del hidrógeno al carbono. Hay un tiempo en el cual prácticamente toda la magnetización del hidrógeno se transfiere al carbono, que sería el tiempo óptimo, el contact time óptimo, y si nosotros dejamos que ese tiempo de contacto sea muy largo, lo que vamos a conseguir es que
perdón, que el hidrógeno se relaje y no pueda transferir esa magnetización al carbono. Se haya perdido ya la señal. Cada carbono tiene un tiempo óptimo de contacto, y entonces cuando trabajamos con una muestra muy heterogénea como un compost, pues hay que ajustar todas las señales para tener ese tiempo óptimo de contacto. Y luego, una vez que hemos optimizado el tiempo de contacto, el desacoplamiento, la presencia de bandas laterales, que es un artificio que se genera en los espectros también, y pasamos ya a obtener el espectro. ¿Vale? Ponemos la muestra en nuestro rotor. Esta es una representación para RMN de líquidos. Si fuera de RMN de sólidos, pues esto tendría que estar con el ángulo mágico, el ángulo teta, y obtenemos el espectro. ¿Vale? Esto sería una FIT de un carbono. ¿Vale? Esto es un software que ya, bueno, hace muchos años que ya no es comercial. Bueno, tuvo una versión Lite que, bueno, que se podía descargar y se podía utilizar, y cuando aplicamos a esa FIT aplicamos la transformada de Fourier, obtenemos el espectro, en el que tenemos señales que tenemos que interpretar esas señales a qué tipo de átomos corresponden. Vale, bueno, esto sería un ejemplo de espectros reales con pilas de compostaje. Tenemos aquí dos pilas de compostaje con orujo desalcoholizado, estiércol de vaca, gallinazo. Lo que es importante es que tengamos en cuenta que cada una de esas regiones del espectro corresponden a un tipo de carbonos, metilos, metilenos. Aquí vamos a tener el carbono alfa de las proteínas. Estas señales que están alrededor de 72 ppm corresponden a celulosa y hemicelulosa, a los carbonos de la glucosa. Aquí tenemos el carbono anomérico de la glucosa, que está alrededor de 104 o 110 ppm. ¿Vale? Luego tenemos anillos aromáticos sustituidos en esta zona del espectro, luego anillos aromáticos o sustituidos en esta otra, luego tenemos ésteres, carbonilos, carboxilos en todo a campo más alto, y también el carbonilo de las proteínas que tenemos aquí. ¿Vale? Este es un espectro típico de RMN, y aquí podemos ver un espectro que se hizo en el tiempo inicial del proceso de compostaje. Se ven las señales de los carbonilos, probablemente proteínas, aromáticos en esta zona. Esto corresponde a la celulosa y hemicelulosa, las moléculas de glucosa. Aquí tenemos el carbono anomérico, también zona de proteínas. Y aquí tenemos CH3 y CH2. Probablemente moléculas tipo cutina, suberina, es decir, moléculas también de origen vegetal que son muy resistentes a la transformación. Cuando observamos el espectro final, vemos que ha habido un cambio importante en las señales. Estas señales, por ejemplo, han aumentado, sencillamente porque ha habido un efecto de concentración. Son moléculas más resistentes que no se han degradado durante el proceso. Aquí tenemos estos celulosa y hemicelulosa que se han degradado muy fuertemente debido a esa degradación microbiana y a esa transformación de la materia orgánica. Si observamos otra pila de compostaje, pues ocurre una situación muy similar. Todas las señales corresponden a celulosa y hemicelulosa prácticamente han desaparecido, mientras que las señales, por ejemplo, de proteínas o de metilos y metilenos también han aumentado por ese efecto de concentración que ya hemos comentado. Bueno, esto sería un poco repasar otro tipo de experimentos, el dipolar de Fassig, pero no nos vamos a meter con este tipo de experimentos, por lo menos por ahora. ¿Vale? Y voy a ver otra presentación, ¿vale? Perdonad por el... Vale, vamos a pasarla rápidamente y vamos a ir hacia los experimentos que nos interesan, ¿vale?
Bueno, estos serían ejemplos también con la glicina, de ese giro al ángulo mágico. Estos serían todo bandas laterales que se producen por una velocidad de giro baja. Esto es otra vez el ejemplo, lo mismo que hemos visto, es decir, el pulso de 90 sobre el átomo de hidrógeno, el tiempo de contacto y luego la señal que recogemos del carbono. ¿Vale? El mismo ejemplo que aquí tenemos más detallado esas asignación a los diferentes tipos de moléculas en función del desplazamiento químico. Y por ejemplo estos serían espectros de RMN de diferentes materiales, por ejemplo un suelo completo, huminas, ácidos fúlbicos, ácidos húmicos, pero en estado sólido, ¿vale? Esas serían diferentes señales, diferentes tipos de experimentos. No nos vamos a meter en ese tema. Esto también sería la diferencia entre polarización directa y polarización cruzada. El cross polarization sería esto, y estos serían experimentos de polarización directa. Ya sabéis que la diferencia es, para adquirir un experimento de polarización directa de buena calidad necesitamos mucho tiempo para hacer el experimento, ¿vale? Bueno, estos serían a lo largo del tiempo, cómo va transformándose la materia orgánica. Esto sería al cabo de 0 días, que esta era la imagen que os quería enseñar. 0 días, 29 días, 50 días, 70 días y 190 días. Y vemos cómo esta señal de aquí, ¿vale?, va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿vale? Perdona que vaya a pillar esta de aquí, pero no me refiero a esta, que es la señal de la celulosa y la hemicelulosa, que son los materiales que más rápido se degradan. También, bueno, probablemente señales asignadas a las ligninas van a ir desapareciendo. Aromáticos. Bueno, sería esto otro ejemplo de la mezcla inicial y del compost ya maduro, y esa diferencia en las señales, sobre todo de la celulosa y la hemicelulosa. Bueno, esto serían 100 días, los diferentes experimentos. Aquí vemos las asignaciones. Ahora vamos a ver cómo con el software se pueden hacer estas asignaciones, ¿vale? Bueno, estos serían ya diferentes. Ya voy a terminar aquí, ¿vale? Y os subiré esta presentación a YouTube, o ya veremos dónde, ¿vale? Venga, hasta luego.